tomar lectura de la palabra. ¿Cuántos me van a acompañar a leer la lectura de la palabra del Señor Jesús en esta mañana? El Señor me ha regalado el tema llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y vamos a tomar lectura de la palabra del Señor y después entonamos una hermosa canción. Segundo carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer del 3 al 5. Cuando ya hayan encontrado pueden confirmar con un amén. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a esperar que los hermanos se encuentren y leemos todos juntos en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya todos están ahí? Segunda de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5 dice: pues aunque aún andamos en la carne, andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Quién recuerda el tema en esta mañana? Llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tal si oramos y después entonamos esa canción? No existen más motivos. Pues por do mayor me sale el tono. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, gracias en esta hermosa mañana porque tú eres bueno, Jesús. Queremos adorarte, Señor, y gracias porque nos permites venir a escuchar tu palabra, Señor Jesús. Hemos venido sedientos y queremos oír tu palabra, Señor. Háblanos porque estamos dispuestos a escuchar tu palabra, que nos edifique, que nos fortalezca, que nos forme, que forje nuestro carácter. En tu poderoso nombre, Jesús de Nazaret, aleluya. Adoremos el nombre del Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria. Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiesa que tú eres el Señor. Alguien que adore el nombre del Señor. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Porque en verdad no existen más motivos que venir a adorar a nuestro Dios, quien nos ha dado la vida, que nos da esta hermosa mañana para glorificar su santo nombre. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento
y vamos a aprovechar el tiempo, porque el tiempo ha transcurrido, y vamos a desarrollar 4 numerales que el Señor me ha regalado en esta hermosa mañana. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cristiano no se debe amoldar a este mundo, porque el cristiano no encaja con la corriente de este mundo. Muchos cristianos quizás han tratado de ver cosas de otras denominaciones, cómo prenden las luces, cómo usted ve que tiran humo, ¿cierto? Y como un espectáculo. Y no van a un culto, a una ceremonia, a un acto solemne con el Señor, sino que van como si fueran a un show, como si fueran a un club social. Pero esta iglesia ante todo conserva el orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y por eso el pensamiento del cristiano debe ser completamente distinto y diferente. No podemos nosotros ser influenciados por el mal, ni por ningún tipo de pensamiento contrario a la palabra del Señor. Alguien dijo en una ocasión: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que una ave haga nido en nuestra cabeza. Así que no podemos evitar que vengan malos pensamientos a nuestra mente, pero cuando vengan y sabemos de que desagradan a Dios, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Hay que llevarlos cautivos, porque a libertad nos ha llamado nuestro Dios. La primera pregunta que quiero desarrollar en esta hermosa mañana: ¿cómo ser restaurados? Y allí en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, es una historia muy conocida que nos habla de Eliseo y Naamán. Y entonces allí a partir del versículo 10 nos dice, es una historia muy conocida: entonces Eliseo le envió un mensajero a Naamán y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué le pidió él? Que se lavara 7 veces en el río del Jordán. ¿Y será que esto le agradó a Naamán? Antes le desagradó. Él dijo: ¿cómo es posible si allá en mi país hay ríos más limpios y cristalinos y me voy a bañar, a lavar en este río Jordán, que trayéndolo a este tiempo quizás podría ser como el río Medellín o quizás como otro río más sucio? Entonces él se enojó demasiado y dice el versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué pensamiento tenía este hombre? Se fue enojado, se fue renegando, diciendo: hombre, ¿cómo es posible que me hicieron venir aquí a Israel para darme este consejo y para decirme estas palabras? Y dice el 30: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces mire cómo esto hizo recapacitar a este hombre y cambió su pensamiento. Él salió y se fue quizás diciendo: no es posible, y no lo podía creer en su altivez y en su arrogancia. Y ese era el pensamiento que invadía allí su mente, porque era un general de alto rango, y se dice que a través de él el rey de Siria había tenido grandes batallas. Pero estos hombres le dicen: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no le harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Déjame decirle que nosotros necesitamos también ser limpios cada día por la palabra del Señor, que es la que nos limpia, que es la que nos purifica. Y por eso necesitamos venir aquí a este lugar a escuchar su palabra, porque este es un lugar que ha sido consagrado por nuestro Dios. Este es un santuario, este es el templo donde le rendimos nuestro culto racional al Señor. Créanme que venimos de una instancia que ha sido tan difícil como la pandemia, donde nosotros estábamos y allí se conectaba uno al culto, pero nos distraíamos, ¿cierto? En el café, yendo a la cocina, por la galleta, por la tostada, quizás por cuantas cosas nos distraíamos, y uno trataba de concentrarse, pero no es lo mismo. En cambio, cuando usted viene aquí, usted viene en cuerpo, en alma y en espíritu a conectarse con el Señor, a hacerle su culto racional al Señor. Entonces es necesario. Este hombre cambió de pensamiento. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 14: entonces descendió y se zambulló. Cuando alguien necesita ser restaurado, primero necesita escuchar la palabra y obedecerla. Y eso pasó con este hombre y fue restaurado. Y dice: y entonces él descendió, porque él mismo se había puesto en un pedestal, ¿cierto? Necesitamos descender también. Y cuando usted se arrodilla y se postra delante de Dios,
ahí queda el orgullo, ahí queda la altivez. Y allí cuando este hombre descendió al río Jordán, se humilló, y eso es lo que necesitamos para ser restaurados. Y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Recordemos que el número 7 tiene una implicación en la numerología bíblica, que es el número de perfección. Y dice que conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces es necesario que nosotros también nos zambullamos cada día, que escuchemos la palabra de Dios y nos dejemos alimentar por esta fuente de vida, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, y dice que penetra el alma y que discierne los pensamientos más íntimos y las intenciones del corazón. Entonces vemos de que este hombre comenzó y cambió de pensamiento, y por eso tuvo la restauración física de su cuerpo, que tenía esta lepra. El otro dice, cuidando nuestro pensamiento. Allí en Proverbios capítulo 23, vamos a ver si aquí nos lo ayudan a proyectar. Proverbios capítulo 23, el versículo 4, vamos a leer también en el nombre del Señor. Proverbios capítulo 23 dice, él entonces descendió, bueno, ese es Segunda de Reyes, Proverbios 23, 4. Proverbios 23, 4, vamos a leer hasta el versículo 7. Bueno, mientras tanto yo lo voy buscando acá. Si usted tiene la Biblia también, fue a aprender la palabra del Señor. Proverbios capítulo 23, dice la palabra del Señor en el versículo del 5, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Hay personas que se han desenfocado en la vida. La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Cuando una persona ama el dinero y se esfuerza y no pasa sino esto por su cabeza, muchas veces llega lo que es la avaricia, ¿cierto? Y la persona se desenfoca, porque el dinero no es malo en sí, porque lo necesitamos para el alimento, para comprar el sustento, para comprar un buen par de zapatos, un vestido. Pero cuando la persona dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces dice acá, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y esto aplica para cualquier tipo de pensamiento. Y el Señor nos está diciendo que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, que equivale a la mente, porque de él mana la vida. Así que como cristianos nuestro pensamiento debe estar conectado con el cielo, y es que Jesucristo viene por esta iglesia. Esta iglesia volará al cielo y Jesucristo lo que prometió lo cumple. Las profecías aquí en la Biblia se han cumplido. Jesucristo dijo que venía y vino. Y dijo que moriría y murió. Él murió a la hora que quiso, cuando Él quiso y como Él lo quiso. Así que nuestro Dios en su soberana voluntad, en su palabra bendita, todo lo que Él ha prometido lo cumple. Y si Él dijo que volvería por su iglesia, estoy seguro, iglesia, que Jesucristo vuelve por su iglesia. Y la Biblia dice entonces también, allí en Romanos 1:21, la palabra del Señor nos dice, aquí comienza la palabra del Señor a hablarnos de la decadencia moral. El hombre dice que cambiaron las cosas de Dios por cosas corruptibles. Y esto hoy en día vemos cómo los gobiernos también crean leyes beneficiando el aborto. También dice que promoviendo el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero eso no es ajeno, porque la palabra del Señor ya lo estaba diciendo aquí en Romanos 1:21. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, hermano, cómo es importante que uno glorifique y le dé gracias a Dios. Y dice que esas personas no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchos hombres, dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Cómo es posible que la ignorancia del hombre caiga tan bajo? Después de adorar al Dios creador de todas las cosas, se desenfocaron en sus propios razonamientos y en vez de adorar al creador de todas las cosas, empezaron a adorar a las criaturas. Hicieron un muñeco de madera, un muñeco de arcilla, y comenzaron y se inclinaron a adorar a estos ídolos. ¿Cómo es posible que el hombre cambie este pensamiento?
Pero eso es lo que pasa cuando el hombre desenfoca su pensamiento y cuando se deja llevar por sus razonamientos, que dice que se envanece en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto no es más otra obra que las tinieblas, y sabemos quién es el padre de las tinieblas. Pero esta iglesia tiene a Jesucristo, que es luz, y como esta iglesia es luz, por eso debemos brillar a donde estemos. Somos luz y debemos llevar la palabra del Señor a iluminar a otras personas, como luminar es un mundo que necesita que le resplandezca la luz del evangelio. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ese es el resultado cuando el hombre se envanece en sus razonamientos y no tiene a Dios en cuenta. Y dice que en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Nuestro Dios es bendito por todos los siglos, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Querido amigo y querido hermano que me escuchas, déjeme decirle que el Señor Jesucristo nos llama a contentamiento. El Señor nos está llamando a que nos consagremos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros no estamos aquí para retroceder, porque si retrocedemos, dice, esto no agradará a mi alma, no lo dice el Señor en su palabra, sino que estamos aquí diciendo, diga el débil, fuerte soy. Y es necesario que nos tomemos estas armas de la justicia y salgamos a pelear en el nombre de Jesús contra el enemigo que quiere y que tiene derribadas nuestras almas. Hay una canción muy bonita que dice, no podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Denle una alabanza al Señor Jesús en esta mañana. ¿A quienes guarda Dios en completa paz? Allí en Isaías capítulo 26 nos dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 26, los 3 primeros versículos nos dice la palabra del Señor. En aquel día cantarán en este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Te guardarás en completa paz? ¿A qué tú guardarás en completa paz? ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en Jesucristo. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. El Señor, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en este tiempo nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y nosotros sabemos que nuestro Dios, que el Señor Jesucristo era el mismo Dios, porque la Biblia lo dice que Él es el creador. La Biblia no nos habla de dos creadores, nos habla de un solo creador. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, y esta iglesia cree de pies a cabeza que nuestro Dios, que el Señor Jesucristo es el Dios de esta iglesia. Con Él estamos completos, con Él nos basta, porque Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, murió y resucitó y ahora vive por siempre. Y Él está esperando de que esta iglesia se consagre para Él algún día venir. Y va a venir un momento escatológico que se conoce como la plenitud de los gentiles. Y es ese momento que lo podemos relacionar cuando se estuvo predicando, Noé estuvo predicando muchos años en esta tierra, diciéndoles que se arrepintieran porque iba a venir un diluvio sobre esta tierra. Y la gente le decía, está loco, no lo creían. Estaban en sus pensamientos, en sus razonamientos, envueltos en sus cosas, hasta que llegó el día en que se tuvo que cerrar en la puerta del arca. Y el mismo Dios cerró la puerta, y cuando ellos le dijeron, Noé, ábrenos la puerta, ¿cómo sería el desespero? Se dice que anteriormente no llovía, y cuando ya vieron que empezaron a caer gotas del cielo, inmediatamente desesperados, Noé, ábrenos la puerta, ahora sí te creemos. Pero ya era demasiado tarde, porque le dijo, el que ha cerrado la puerta es el Señor. Y nuestro Dios, cuando cierra una puerta nadie la abre, y cuando Él la abre nadie la puede cerrar. Y Él le ha dado poder a esta iglesia para que lo que ate en la tierra sea atado en el cielo, y para que lo que desate en la tierra también sea desatado en el cielo. ¿No le parece a usted grandioso este Dios que tenemos? El poder tan grande y tan magnífico que le ha dado a esta iglesia. Así que no podemos enterrar estas armas,
porque nuestras armas no son carnales, como lo leíamos allí en Corintios. Dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué tal si volvemos a leer ese pasaje que leíamos al comienzo? Está allí en Corintios capítulo 10 y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que nosotros, iglesia, tenemos el poder del evangelio, y la Biblia en Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En otra versión dice que ese poder equivale a dinamita. ¿Qué pasa cuando le ponemos dinamita a una roca? Por muy sólida que sea esa roca, cuando explota la dinamita, inmediatamente desintegra esa roca. Así que nuestro Dios nos ha dado poder para desintegrar todo argumento, por muy sólido que sea, por muy sólido que aparezca los argumentos de los hombres de que el hombre salió del mico. Pues déjeme decirle que hasta el día de hoy el mico da micos, ¿cierto? Porque eso es irrelevante, como el hombre que supuestamente tan sabio cree que el hombre fue de una evolución, del Homo sapiens, del Homo erectus y todas estas cosas raras que a mí no me cuadran en la cabeza, porque van en contravía de la palabra del Señor. Pero el Señor es claro en su palabra y no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra del Señor nos dice también que todo pensamiento, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, si hay virtud alguna, en esto que debemos pensar. Así que este debe ser el pensamiento. Que la reflexión en esta mañana y que se nos quede, necesitamos renovar nuestro pensamiento. Quizás alguno esté pensando en tirar la toalla, decir: ya no puedo, ya no aguanto este problema, ya no aguanto esta enfermedad. Pero déjeme decirle que eso ha sido enviado muchas veces para que el Señor se glorifique. Muchos allí le decían al Señor: Señor, ¿por qué murió mi hermano? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesucristo le dijo: esto ha pasado para Él glorificarse y para Él demostrar que el que da la vida y el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué ilógico que nuestro Dios, siendo la vida, porque la palabra ahí nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero Él le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Y al aguijón también le dice, mire qué paradójico, pero para nosotros sus hijos, Jesucristo es nuestro Padre, Él es nuestro todo. Y nos ha dado las herencias, nos ha dado para nosotros también heredar, nos ha hecho coherederos con Cristo de sus bendiciones. ¿Será que nosotros tenemos un lugar privilegiado? Y es gracias al Señor Jesucristo, porque aquí nadie de nosotros merecíamos estar en tan semejante honor. Pero gracias al Señor hoy somos lo que somos por su gracia y por su misericordia. Y tengo este último pasaje y ya con este vamos finalizando en el nombre del Señor. Vamos a ir haciendo un fondo musical para amenizar. Allí dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2 del 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el pensamiento que debe estar en nosotros como creyentes, como cristianos? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Mire, mi hermano, si Jesucristo, nuestro Dios, dice que se despojó de sí mismo, ahora ¿por qué nosotros? Muchas veces nos aferramos a cosas y no queremos soltar aquello que nos hace daño. Pero dice la palabra, si Jesucristo con ese sentir dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál es el resultado de esa humillación? Aquí nos lo enseña nuestro Dios. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Esta iglesia confiesa que Jesucristo es Dios. Esta iglesia lo alaba. Vamos a estar de pie y vamos a adorar el nombre del Señor, porque esta iglesia hoy viene a confesar que nuestro Dios
por Él hemos sido salvos. Él nos reveló este glorioso evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación para los hombres. Ese mensaje que vino desde el cielo y vino a decirnos que aunque nosotros estábamos en una condición de pecado, dice, porque nosotros antes vivíamos lejanos a las promesas de Dios, pero Dios, que es bueno y rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros lejanos de la ciudadanía del cielo, nos llamó, nos reconcilió y nos restauró. Y ahora nos está formando para algún día llevarnos a la patria celestial. Y cuando estemos allí entrando por el cielo, se van a decir los ángeles, esto va a ser un espectáculo, porque van a decir, ¿quién es esta que viene radiante con un vestido de lino fino? Pues esa es la iglesia, y esta iglesia está en esta mañana aquí adorando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo.